Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. Reciban el cordial saludo de nuestra institución. Para mí es un placer volver a desarrollar nuestras actividades en el curso de literatura. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del vanguardismo, una tendencia revolucionaria del arte que influyó a nivel mundial. Se dice que tuvo sus orígenes en Francia. Vamos a escuchar, a ver si reconocen de quién es este poema a continuación. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. ¿Escucharon? Un poema del reconocido poeta peruano, uno de los más destacados representantes de este movimiento literario en nuestro país. Estamos hablando de César Vallejo. Pero vamos a conocer un poquito más acerca del vanguardismo. Llamamos vanguardismo al conjunto de tendencias revolucionarias del arte. Solamente si hablamos de arte no estamos hablando específicamente de literatura. Estamos hablando de todas las artes, ¿no? Ahora dice, y la literatura que tuvieron lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las cuales pretendían, por un lado, la ruptura con la tradición y el academicismo, y por el otro, la búsqueda de la innovación estética. Por esa vocación de cambio e innovación, esos movimientos fueron agrupados en las categorías de vanguardia, término que se tuvo que orientar del argot militar y del francés avant-garde, que significa el que va adelante. Más adelante, en este caso, valga la redundancia, vamos a conocer qué influencia tuvo pues este término utilizado en lo militar en el ámbito literario. El vanguardismo desplazó al modernismo con el objetivo de tener libertad. ¿Cuál era la única regla? No respetar, ¿correcto? Libertad para crear, libertad para sentir. Este movimiento nació en Europa, principalmente en Francia, abarcó todas las áreas del arte, literatura, arquitectura, música, pintura, teatro. La característica primordial es la libertad de expresión, como les decía anteriormente, la cual se manifiesta alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía, que es en este caso la lírica, el género más desarrollado, hablando de nuestro país, se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. En este caso, en la imagen de portada, nosotros vemos un caligrama, ¿correcto? Una nueva forma de expresión en cuanto a la poesía más innovadora, que no solamente pues cautive por el contenido, sino por la innovación en su expresión, crear palabras nuevas. Estamos hablando de neologismos. La palabra vanguardismo viene del término francés de un galicismo, avant-garde, que fue utilizada inicialmente por los militares para hacer referencia a la primera fila de exploración.
Los vanguardias solían sorprender al enemigo improvisando ataques sorprendentes, nunca esperados por sus adversarios, como también eran facciones adaptables a cualquier tipo de eventualidad. Dice, improvisar ataques sorprendentes. Estamos hablando de innovar, estamos hablando de, en este caso, adaptar a situaciones propias, ¿no?, de las circunstancias. Estos dos términos, los de improvisación y adaptabilidad, van a traspasar los límites bélicos, los límites militares, en función pues a la Primera Guerra Mundial, que era el contexto en el cual se vio inmerso este movimiento, ¿no? Y se van a incorporar al arte y la cultura contemporánea en el siglo XX. Este movimiento pues surge desde con mayor fuerza en el siglo XX, y en este caso la noción de vanguardia se transforma en cuanto a su significación, y en especial en los pintores, poetas y escritores, teniendo como punto de partida un arte de carácter innovador, sale de los límites. En este postulado son englobados los movimientos artísticos y literarios que lograron encontrar nuevas formas de expresión estética, fuera de los cánones tradicionales, las poesías con rima, con una métrica definida, en este caso pues las estrofas de antaño se dejan atrás, rompen lo tradicional, ¿no? Libertad de expresión, uno de sus postulados. Estas novedosas tendencias representaron la ruptura de los límites de lo comúnmente aceptado como normal. En la mayoría de los casos vencieron el conformismo y la inamovilidad preestablecida por la estatización de los valores estéticos, éticos de la sociedad posmoderna. En el caso de nuestro país, el vanguardismo se desarrolló entre los años 1920 y 1930, liderado por César Vallejo y Alberto Hidalgo, dos poetas que representaron pues el vanguardismo en su tendencia socialista, preocupación por el sentir del poblador, haciendo suyas cada una de sus preocupaciones. Se dice que la primera tendencia que experimenta los inicios del vanguardismo en el Perú, estamos hablando de la obra Oda al Automóvil, publicada en 1917. Significó pues la primera señal de manifestación de la vanguardia aquí en el Perú. Este trabajo convirtió a Perú en uno de los países más desarrollados y en el que primero se manifestó esta tendencia mundial. Con el paso de los años siguieron publicándose trabajos, y aquí también cabe destacar uno de los, en este caso, de los trabajos realizados pues en el ámbito intelectual, ¿no?, con la fundación de la revista pues El Amauta. A nivel mundial, hay que en este caso vincularnos con lo que sucedía en el acontecer mundial y nacional. En el caso del mundial, vemos pues los estragos de la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique en Rusia. El aspecto económico estaba bastante deteriorado por la caída de la bolsa de valores, aunándose también la modernidad, el proceso acelerado de los medios de comunicación, el desarrollo tecnológico y las luchas reivindicativas de la clase obrera frente al capitalismo. Todo esto pues, de todas estas circunstancias se nutrió el vanguardismo para realizar, en este caso, por medio de los escritores, cada una de sus expresiones literarias. Aquí en el Perú, los grupos aristocráticos o más pudientes eran los que estaban al mando del país. Estamos hablando del gobierno de Augusto B. Leguía, que propugnaba la dependencia económica del capitalismo extranjero. Esto significó la subordinación de la oligarquía terrateniente a la nueva burguesía burocrática comprometida con el imperialismo norteamericano. Todo esto, pues, agudiza los problemas económicos, políticos y sociales en nuestro país. Se difunden las ideas socialistas, se crean, en este caso, partidos políticos, organizaciones sindicales, la reforma universitaria, la juventud, se pone de manifiesto mostrando su rechazo y oposición, en este caso, al régimen injusto que se estaba viviendo. Como les dije anteriormente, se funda la revista El Amauta, dirigido por José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales de la época. Se difunden ideas socialistas a través pues, de la obra
en este caso, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, escrita por, en este caso, Mariátegui, ¿no? Donde sobresale su reflexión sobre el problema de la tierra estudiado desde un punto de vista socioeconómico. Aquí vamos a ver la influencia del problema del indio, pues, en la literatura, que posteriormente nosotros vamos a conocer como indigenismo, que ya está dando sus inicios a partir de esta tendencia. Características. Presenta lo pasado como inservible, deja todo atrás para empezar una nueva etapa. Innovación en la expresión, innovación, en este caso, libertad de composición. La obra es la expresión del mundo interior. No interesa cómo se escriba, sino que en este caso la obra sea producto de la sensibilidad del poeta. Marcada conciencia social, identificarse con el más necesitado, con la clase trabajadora, uso de neologismos, términos creados por ellos mismos, que transmitan sus ideas, abordan temas nuevos y, en este caso, los poemas no suelen ser cronológicos. Aquí se ve el tiempo en función a la evolución anímica de, en este caso, de la fuente de inspiración. Tenemos dos tipos de vanguardismo. El vanguardismo social, donde se practica la protesta, correcto, contra el régimen que estaba evidenciándose en nuestro país. Y tenemos pues la poesía pura, en este caso vinculada a los movimientos europeos. Expresan la subjetividad del hombre, el inconformismo, en este caso, búsqueda pues de lo original. Empieza una nueva etapa donde la poesía nace del interior, de la forma de pensar, sentir del poeta. Aquí hay, en este caso, a diferencia de la poesía social, pues, que tiene una marcada preocupación por el destino del hombre y de la tierra. Ahí tenemos a sus representantes, César Moros, Carlos Quendo Amat, Martín Adán, Xavier Abril, en el caso de la poesía pura, y a Vallejo, Hidalgo, Peralta y Westphalen en la poesía social. Vamos a mencionar a sus representantes en todos sus géneros, intelectuales de la época: José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, Jorge Basadre. Tenemos entre los poetas a los ya mencionados en las tendencias de la poesía vanguardista peruana. Ahí está Vallejo, Moro, Hidalgo, Amat. Y en el caso de los narradores mencionamos pues a Martín Adán y a Xavier Abril. Vamos a hablar de Vallejo, el poeta universal, el poeta del olor metafísico, el cholo, también conocido así, nacido en Santiago de Chuco, el menor de, en este caso, 2 hermanos, una familia bastante constituida pero con precariedad económica. Fue considerado uno de los más destacados poetas vanguardistas, iniciador de esta tendencia. Fue el maestro de Ciro Alegría Bazán, un poeta, en este caso un narrador indigenista, que ya posteriormente nosotros estaremos estudiando. Tuvo 3 etapas dentro de su poesía: la etapa modernista, con bastante influencia de esta corriente. En el caso de los heraldos negros, tenemos la etapa vanguardista con su obra cumbre en este aspecto, Trilce, en 1922, y la etapa social con Poemas Humanos, una obra póstuma, y España, aparta de mí este cáliz, basada pues en las experiencias tras la Guerra Civil Española de 1936. Nosotros ya hemos escuchado el poema donde él predice su muerte, dice: me moriré en París un jueves, ¿no? Pero él murió un Viernes Santo en París. ¿Sí? Ahí tenemos las obras narrativas: Fabla Salvaje, Tusteno, Paco Yunque, una obra netamente socialista, y en el teatro, pues, La Piedra Cansada, Low Out. Entonces, vamos a analizar un poco de la poesía de Vallejo y de su trayectoria en el enlace Zoom.
nos conectamos. Muchas gracias.